Buenas tardes. Hoy les vamos a presentar Frankenstein. Nosotros somos una parte del grado décimo. Y bueno, vamos a seguir con el motivo. El motivo que nos ayudó a elegir este libro es que nuestro amigo David Marín nos recomendó este libro, y ya que crecimos con la idea de Frankenstein, quisimos realizar la lectura para profundizar un poco más sobre esta obra. También nos llamó mucho la atención ya que el moderno Prometeo hace referencia al Titán de Fuego, la cual el titán de Fuego da su don al ser humano, la cual a Zeus no le gustó ni le agradó la idea, así que lo condena por toda la eternidad. Bueno, les voy a hablar un poco de Mary Shelley. Mary Shelley es la autora de este libro. Nació el 30 de agosto de 1797 en Londres, donde su madre murió en el parto, y pues su padre años después se volvió a casar. Como sus padres eran escritores también de novelas, le brindaron una buena educación a Mary Shelley, la cual a los 16 años decidió irse a conocer el mundo, pues, y empezó a escribir ahí su obra de Frankenstein, donde conoció a su esposo, con el cual iba a tener 2 intentos de hijos que fallecieron lastimosamente, y otros 2 que les voy a hablar ya a continuación. Bueno, pues la vida de Mary Shelley fue muy trágica, ya que casi todas las personas que quería fallecieron. Y bueno, después de sus 2 abortos se casó y tuvo un hijo que se llamaba William Shelley. Después de esto también quedó otra vez embarazada y trágicamente murió su otro hijo, y William también. Después de esto, su esposo también fallece ahogado después de un accidente en un barco, y pues ya empieza a envejecerse con una vida un poco más tranquila, hasta que deja de poder escribir y leer y fallece de un derrame cerebral. El espacio en que se da la obra es finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. El paso del siglo XVII al siglo XVIII fue muy importante para el conocimiento científico, y este siglo fue muy afectado por crisis económica, y la industria también estuvo afectada. The Frankenstein is a macabre story in which Victor, a young man eager for scientific innovation, because upset, it wish the grass possible in the shadow, the scientific world bring into body to life. His usage will be sentenced the creation of a shocking monster that, in response of his rejections by all, gives himself completely to quench a thirst for revenge, for his creator. The guilty of has his misfortune, and toward everything he loves, and turn into death all around Victor. The monster alone and sad, as to his creator, she can create another monster, but the creator say no and they kill him. Bueno, esta historia trata de Victor Frankenstein cuando se encuentra en el barco con Robert Walton, el capitán Robert Walton, y le comienza a contar sobre su historia. Primero comienza con sus padres, luego habla sobre que sus padres adoptaron a una niña llamada Elizabeth, la cual se hacen muy amigos. También le comenta sobre sus hermanos, especialmente sobre William y su amigo Henry. Después de que la mamá de Víctor fallece, Víctor toma la decisión de ir a estudiar otra parte sobre química, física, y se especializa mucho en filosofía natural, en donde lo estudia día y noche. Él, queriendo ver su conocimiento en práctica, realiza un ser, aunque el cuerpo no es nada sencillo de realizar. Después de muchas noches,
se logra crear el monstruo que Víctor al verlo se horroriza. Henry va a visitar a Víctor. Mientras Víctor va con Henry, el monstruo escapa de la casa. Además de esto, Víctor pasa mucho tiempo enfermo y cuando se recupera recibe una carta de su padre con la lamentable noticia de que su hermano falleció, de que fue asesinado. Víctor toma la decisión de regresar a Ginebra, su casa, donde están culpando a la sirvienta de la familia, Justin, de la muerte del asesinato del hermano. Justin es encontrada culpable y es sentenciada a muerte. Víctor, queriendo estar en un tiempo en paz, se va para los Alpes, especialmente en la montaña Monte Blanc, donde se reencuentra con el monstruo y el monstruo le pide que lo escuche. El monstruo le comienza contando su historia desde su creación, de que siente la necesidad de amar y ser amado, sobre el rechazo que la sociedad le da, y que el monstruo también se oculta un tiempo para analizar a la humanidad, sus sentimientos, su comportamiento y su idioma. Ahí es donde el monstruo aprende a hablar. Después de contarle todo eso, también le comenta de que él es el culpable de la muerte de su hermano y que él fue el que incriminó a la sirvienta. Además de esto, le ruega que le cree una compañera para que él no se sienta tan solo, jurándole que va a desaparecer de Europa y no lo volverá a ver. Víctor accede a hacer esto, así que viaja otra vez con su amigo Henry, prometiéndole a su familia de que cuando regrese se va a casar con Elizabeth. Él comienza su creación en una isla abandonada, donde siempre piensa si es buena opción crear este ser, ya que se pueden reproducir y entre otras cosas. Así que una noche decide destruir su obra delante de los ojos del monstruo, el cual el monstruo queda herido y jura venganza. El monstruo que primero mata es a Henry, su amigo, el cual cuando Víctor llega a Londres lo culpan, pero luego se comprueba su inocencia. Luego de esto regresa con su padre a Ginebra con los preparativos de la boda para Elizabeth. Se casa, la boda ocurre en paz, pero en la luna de miel Víctor le pide a Elizabeth que se encierre en la habitación para él poder luchar con el monstruo. Lastimosamente él escucha un grito y cuando regresa a la habitación encuentra el cuerpo de su amada sin vida y jura venganza hacia el monstruo. Víctor comienza a buscar al monstruo en todas partes y se encuentra en el Ártico, en donde la tripulación de Robert Walton lo rescata, y después de todo esto Víctor le agradece a Robert Walton por escucharlo y después de esto muere. El llanto del monstruo se escucha, que llora su creador, le pide perdón y además de esto le dice que acabará con todo, tirándose del barco y desapareciéndose entre las tinieblas. Bueno, los personajes principales está Victor Frankenstein, que este es un chico aficionado que a la ciencia, la química y la filosofía natural. También está la ciencia y la química. Este chico, sin embargo, tiende a tener una gran soledad y angustia, por la cual conmuta sus penas hacia su propia creación. En la obra no se caracteriza ninguna apariencia física, por la cual no se pudo describir, ya que esta obra está narrada en primera persona. Luego está el monstruo, que el monstruo tiene unas características específicas, que tiene cicatrices, es alto, delgado, su apariencia en el rostro tiende a ser un poco pálida y sus ojos son amarillentos. Psicológicamente, este personaje tiene un gran poder, sin embargo se deja llevar por sus emociones e imagina una vida donde no lo rechacen, ya que este personaje lo rechazan bastante en toda la obra. Luego está Henry, que Henry es el hijo de un comerciante y amigo íntimo del padre de Víctor. Víctor y Henry son muy buenos amigos, la cual comparten muchas cosas en común, como es su ambición, su afición a la ciencia y también su inteligencia. También Henry y Víctor compartieron una obra que se llama Robin Hood. Luego está también Elizabeth, que Elizabeth era la comprometida de Víctor.
Elizabeth era una persona carismática, bondadosa y muy inteligente. Víctor la describía como una persona, la mejor, una persona, digamos que, una persona perfecta, que le gustan sus ojos almendrados y su cuerpo esbelto, la cual caracterizaba mucho de ella. Y por último está William, que en este no se presenció su aspecto físico ni caracterizó mucho entre la obra, pero sí podríamos concluir que en esta obra el personaje murió por el monstruo. Luego los personajes secundarios, que está Robert Walton, que tiende a mandarle cartas desde el bote, desde la región ártica a Margaret. Luego de esto le comenta sus aventuras y todo lo que ha pasado entre esta región, esta aventura. Él es muy apasionado por explorar y es muy valiente. También está Justin, que Justin es la sirvienta de la familia Frankenstein. Esta persona es inculpado por el monstruo por el asesinato de William. Sin embargo, ella asume toda la culpa y es sentenciada a muerte. Y por último está Coraline, que era la madre de Victor Frankenstein y de sus hermanos. Desafortunadamente, Coraline murió por una enfermedad de fiebre y como última voluntad le dijo a Victor que le hiciera el deseo de casarse con Elizabeth. ¿Qué evolución presenta el personaje principal? La evolución que presenta durante la obra es que comienza su transformación en el evento de creación. Posteriormente, este evento de creación lo vuelve, digamos que pierde su ambición por su debilidad y su angustia que desarrolla. ¿Con qué personaje te identificas y por qué? Como grupo todos nos identificamos con el monstruo, ya que a lo largo de la historia esta presenta un gran rechazo social y como nosotros como seres humanos por lo menos alguna vez de nuestras vidas presentamos rechazo social. Y también porque transmitía la soledad y la angustia y nos hacía ver una manera diferente de cómo se veía el mundo. Se veía de una forma mediocre y fría. Y por último está ¿qué hubieras hecho diferente si te encontraras en el lugar del personaje? También como grupo nos dimos cuenta que si Víctor hubiera terminado su proceso de creación y le hubiera concedido el deseo a Víctor, al monstruo, de hacer una criatura de su misma especie para satisfacerle. Si esto hubiera pasado, si le hubiera creado el monstruo, digamos que su familia seguiría viva. Luego está el tiempo. En el tiempo cronológico se presentó, no era un tiempo lineal, ya que este pasaba de presente a pasado, y este se desarrolla en el siglo XVIII. Su tiempo ambiental, Víctor especifica que estaba en la región ártica. La región ártica, lógicamente, debe de hacer frío, entonces tratamos de especificarlo. Y por último, en Ginebra y Escocia se presentó mucho un clima parcialmente nublado y frío. Bueno, esta obra tiene muchos datos curiosos. Voy a empezar con uno que seguramente deben conocer, y es que la obra tuvo que ser publicada en anónimo debido a que en esa época estaba terriblemente visto que una mujer fuera pues escribir una obra como esta, y para que se volviera más popular la publicó en anónimo. Y años después, cuando se estaba creyendo que era su marido el que la había publicado, decidió publicarla como suya ya, pues como Mary Shelley. Otro dato curioso es que todos los que la apoyaron en la construcción de este libro fallecieron trágicamente, incluyéndola. También que muchos personajes del libro están inspirados en personas que ella conocía e incluso en ella misma, que sería Elizabeth, la esposa de Víctor, que está inspirada en ella, o William, que tiene el mismo nombre de su hijo fallecido.
Además de esto, se le dio el título de Moderno Prometeo, por, como dijo mi compañero, la historia en la que el gigante les daba el fuego a los hombres y era condenado por los dioses, y pues acá lo representan con la vida, que hablando de esto se basó en la investigación del abuelo de Charles Darwin sobre los cuerpos inertes y darles vida de nuevo. Bueno, en la obra encontramos espacios tanto específicos como generales. Encontramos a Escocia, a Ginebra, a Londres, a Suiza, entre otros. Y en específicos encontramos al barco, el océano, las montañas, la universidad donde estudió Víctor y el apartamento. Nosotros les vamos a presentar dos ediciones. Yo les voy a presentar la edición de Penguin Clásicos, la cual tiene una pasta semiblanda, está compuesto por 329 páginas, tiene 3 volúmenes, tiene una traducción por Silvia Alemani y también tiene una introducción una introducción por Alberto Mangel y un prefacio. Y esta es pasta semidura, cuenta con 280 capítulos, es de la editorial Panamericana, es edición oro y cuenta con ilustraciones. El tipo de narrador de esta obra es en primera persona, ya que la historia nos la cuenta Víctor desde su punto de vista todo el tiempo. Este puede incluir diálogos e incluso pues devolverse en el tiempo como a recordar. Pues el tiempo gramatical es en presente todo el tiempo, a excepción de momentos en los que recuerda como cosas del pasado nuestro protagonista. Como ya dijo mi compañero, en los recursos de contenido, el libro es narrado en primera persona. Encontramos 5 cartas que son las que le escribe Robert Walton a su hermana Margaret. Encontramos diálogos, monólogos y muchas descripciones. Vocabulario. En este libro habían bastantes palabras así raras, por decirlo de cierta manera. Les voy a hablar de algunas, como es la lividez, que es como los granos, o más bien moretones que le salen a los cadáveres cuando ya están pues en descomposición. La otra es mofar, que es como burlarse de alguien, o sí, como hablar como burlón. Y impiar, que es como pedir piedad, pido piedad. Bueno, siempre que hablamos de Frankenstein nos imaginamos a un monstruo que desafía la ley de Dios, terrorífico, una historia gótica y de terror. Pero esta historia es totalmente diferente, es antigua y clásica. Además de eso habla sobre el rechazo social que reciben las personas, la desigualdad que se recibía en la época y también de la actualidad. La verdad lo recomiendo mucho porque es una lectura amena. Además de esto es fácil de leer. ¿Cómo les explico? Espera. El final pasan cosas que te dejan en shock. El final es nada inesperado, digámoslo así. Uno cuando está leyendo, uno ya sabe o ya comienza a sospechar cuál es el final, pero el final de este libro es totalmente diferente. Al seguir leyendo el libro, me estuve dando cuenta de que Frankenstein no es el monstruo, sino que el monstruo no tiene nombre. Entonces, Víctor Frankenstein es el creador del monstruo. Entonces me quise decir ese aporte, ya que hay muchas personas que confunden a Frankenstein con el monstruo. Igual que en investigaciones, uno investiga Frankenstein y lo primero que le sale es el monstruo, pero realmente el monstruo no tiene nombre. Me gustó mucho el libro, se necesita mucha comprensión lectora y mucha constancia de reflexión. Bueno, en lo personal me gustó mucho el libro, se lo recomiendo mucho a las personas que les gusta más la literatura como de suspenso, terror y como este estilo gótico que posee este libro, además de las ciencias y como, sí, la alquimia y todo esto.
Además de que están muy bien hechos los personajes y todo se desarrolla de maravilla. Además la historia detrás del libro también es sorprendente, se lo recomiendo mucho. Bueno, mi frase favorita es: ¿acaso ya no he sufrido tanto que me quieres hacer más desgraciado? Yo amo la vida, aunque sea un cúmulo de angustia, y voy a luchar por ella. Esta frase se la dice el monstruo Frankenstein y me parece muy interesante, es porque un monstruo que supuestamente no es un humano aprieta más la vida que nosotros mismos. Mi frase favorita es que soy bueno, pero la desgracia me hizo hacer un monstruo. Hazme nuevamente feliz y volveré a ser. En el libro yo no encontré una frase favorita para mí, así que pues no tengo una frase favorita. ¿En qué lugar crees que se desarrollaría mejor la historia? Entre los tres, dijimos que en Escocia sería un buen lugar, ya que sus pros, sus castillos y sus viviendas tienen mucha relación con la historia, y sus ríos y sus paisajes complementan mucho la obra. Pues en este texto no era como que tuviera algo como un aprendizaje, pero nosotros le encontramos uno, y fue que cómo la sociedad trataba a las personas diferentes y cómo la sociedad podía llegar a crear incluso al monstruo que ellos consideraban un monstruo, y que en realidad pues las personas son las que al final terminan como creando estos monstruos, por así decirlo, y esto lo evidenciamos mucho en cómo nuestro monstruo, que no es un monstruo en realidad, todo el mundo lo trata tan mal y lo desprecia hasta convertirse en uno de verdad. Bueno, el título como grupo decidimos dos. La vida de Víctor Frankenstein, que así se debería llamar el libro. ¿Por qué? Porque este libro narra la vida de Víctor, que sí, crea el monstruo y todo eso, pero no se debería llamar Frankenstein. O también puede ser el monstruo de Frankenstein, ya que el monstruo, como dijo mi compañero, no tiene nombre, porque para Víctor el monstruo significa desprecio y vergüenza. Propone un diálogo escena adicional con las condiciones del libro. Nosotros quisimos hacer un diálogo en el que en el primer encuentro de Frankenstein y el monstruo, Víctor tuviera en cuenta el sufrimiento del monstruo. Entonces el diálogo diría así: querido monstruo, mi egoísmo y mi desbordante ambición no tienen perdón en absoluto. Solo he reconsiderado que no he tenido la bastante coherencia de explicarte por qué conmuté mis penas hacia un alma tan inocente. Mi logro en tu creación no puede ser llamado de aquella forma, ya que lo mediocre y crudo que fue en mis acciones me llena de remordimiento. Creación mía, no puedo volver a verte a los ojos, ya que mi mente recuerda lo cruel que me he convertido y he reconsiderado mi absurdo actuar. Lo que conocíamos del texto es obviamente al monstruo de Frankenstein. Ya no, por favor, no le vuelvan a decir Frankenstein porque Diego me va a matar. Además de esto, también conocíamos los lugares en que se desarrolla, como son Ginebra, Londres y Suiza. ¿Cómo se relaciona este libro con la área de sociales? Bueno, pues principalmente en el libro se evidencia más cómo la sociedad trata a este monstruo por ser diferente, y cómo va volviéndose cada vez en ese monstruo en el que lo meten como en esas casillas. Y pues más allá de ese libro es sobre cómo lo tuvieron que publicar, ya que en la época en la que se publicó estaba demasiado mal visto pues que la mujer pudiera publicar obras. Para complementar, el libro de Penguin Clásico trae un aporte crítico de un autor y crítico, Alberto Maglen, como lo había dicho mi compañero, el cual es titulado La novia de Frankenstein. Bueno, primero que todo, si se van a leer el libro, les recomiendo que esa introducción la dejen al final, ya que trae spoilers y otras cosas. Bueno, el autor nos cuenta sobre cómo conoció a Frankenstein. Como la mayoría de todos nosotros, por medio de películas, y ya más grande toma la decisión de leer el libro y se da cuenta cómo la industria ha dañado tanto el nombre de Frankenstein.
También nos cuenta el significado del monstruo, que ya mi compañero David lo dijo, es creado por la sociedad. También nos cuenta sobre cómo la industria ha intentado dañar este libro creando La novia de Frankenstein, que así se titula la crítica, que es por medio de películas o por medio de obras de teatro, cómo crean a la novia de Frankenstein pensando en un final feliz para el monstruo. Además de esto también nos cuenta sobre Víctor, lo describe, lo critica y le dice también, o sea, él le explica por qué Víctor nunca pensó en el monstruo sino en la sociedad, porque Víctor, como dice nuestro autor, nos dice que para él significa desprecio, significa vergüenza y significa todo lo malo el monstruo, así que por eso tampoco tiene nombre. También nos habla sobre Elizabeth, uno de los personajes muy importantes en este libro, pero para él le hubiera gustado más que Elizabeth tuviera más protagonismo, ya que, como ya lo dijo también mi compañero, Elizabeth es la autora. Y también habla sobre los personajes, cómo Henry hubiera tenido un final feliz. Gracias. Bueno, le agradecemos a Diego por apoyarnos y darnos las correcciones, y también a Aleja por ayudarnos en las correcciones, y a ustedes por escucharme. Muchas gracias. Bueno, realmente el análisis crítico, reflexivo y argumentativo que hacen del libro es maravilloso. Me encanta ver a Isa, que es una lectora excelente, encontrándose con los clásicos de literatura. ¿Cómo te parecieron los clásicos? Pues digámoslo así, no es como la literatura favorita mía, pero sí me atreví como a elegir un libro clásico, ya que pues digámoslo así, me gusta más el romance o ficción, pero los clásicos tienen lo bueno. Hay cosas, por ejemplo, Frankenstein no me gustó en este punto, una cosita, es porque todos mueren, y la verdad a mí no me gusta que personajes mueran, lo siento. Es la vida. Bueno, no, realmente felicitaciones. Nico, como siempre nos sorprendes con esas exposiciones tan hermosas. David, supremamente bien. Desde el principio sé que te encantó el libro y que lo devoraron en un minuto. Y el apoyo gráfico y visual supremamente acorde como a la presentación que tenían. No me queda más que felicitarlos, y hicieron un trabajo excelente, súper crítico y argumentativo. Muy bien. Seguimos.